Hola, hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy voy a hablarles de un tema de salud, por aquello de que algunas personas que vean este video pueda que les haya sucedido lo mismo y no sepan cómo solucionar esa situación. Entonces, que mi experiencia pueda que les sirva. Hoy voy a hablarles sobre lo que es el purificador de agua, por qué lo compramos, cuáles son los beneficios, cuáles son las propiedades, qué es en realidad un purificador del agua, además cómo instalarlo y cuál es el mantenimiento que debemos de tener, cuáles son los cuidados y mi experiencia. Así que son tres temas en uno. Voy a iniciar contándoles mi experiencia, evidentemente, ya que ustedes saben que cuando yo ya tengo cierto tiempo probando algún producto, entonces se los recomiendo, les cuento cómo me fue, si me parece o no me parece, y pueda que ustedes también entonces puedan tomarlo de referencia. En mi caso, cuando consumía agua, pues acá si todavía hay agua, lo que es potable, se puede consumir de una vez directamente del tubo, pero me estaba pasando que me daba como un dolor de estómago. Acababa de tomar agua y me empezaba como un dolor de estómago, como un malestar, y yo estaba así como que extraño. Y no solamente eso, sino que también me seguía dando sed, tomaba agua y era como que si no tomara absolutamente nada. Pero sí tenía obviamente que buscar entonces como una solución. Así que se empezó a hervir el agua, obviamente, y disminuyeron esos dolores de estómago, pero me seguía pasando que tomaba agua y seguía con sed. Y yo decía, pero qué extraño. Entonces, empezamos a ver lo que son los purificadores de agua. Y de casualidad un día entonces fuimos a una tienda y vimos que habían purificadores de agua y nos dijimos, pues qué casualidad, ya que era un tema que ya veníamos buscando, que veníamos hablando, así que era no hay coincidencias, pero bueno, era como una coincidencia. Así que no voy a hablarles de marcas, ya que, como les digo, fue de casualidad que encontramos esta, pues nos pareció y así que esa fue la que compramos. Pero ustedes pueden indagar y buscar la marca que pues les parezca mejor. En fin, empezamos a usar entonces este purificador del agua y curiosamente no me volvió a dar ningún dolor de estómago, ninguna sensación extraña después de tomar agua. Y además de eso, tomaba agua y se me quitaba la sed. Es decir, tomaba agua, lo normal, y ya no tenía ninguno de esos otros problemas. Así que se solucionó el tema. Así que por eso entonces de esta experiencia, si ustedes también están sintiendo como problemas gastrointestinales o la toman y les sabe un poco extraña o no les quita la sed, entonces puede que estén sufriendo lo mismo que yo y entonces esta sea una solución. Entre los beneficios del purificador del agua vamos a encontrar los siguientes. Elimina sedimentos, óxidos, sólidos suspendidos, metales pesados, cloro residual, olor o también bacterias en el agua. Esos son así como una pincelada de lo que nos puede ayudar en el agua. Además, el filtro que contiene también nos puede ayudar para lo siguiente. El filtro que contiene puede aumentar la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, lo que va a permitir que el agua se vuelva alcalina. Y además también ayuda a eliminar las bacterias, mejora el sabor. Y entonces, en resumen, elimina metales, pesticidas, nitratos, fluoruro. Así que esta agua entonces va a ayudar a todas aquellas personas que padezcan o tengan problemas gastrointestinales. Además, como vieron, purifica, oxigena y ayuda muchísimo al agua. Y como también ayuda con lo del cloro, por eso ese saborcito también lo va a quitar. Cuando el agua pasa por cada una de las diferentes minerales, piedras, como tiene también el carbón, también tiene carbón activado, entonces va a irse purificando y además llenándose de nutrientes esa agua y entonces va a ser muchísimo más sana, más saludable y llena de nutrientes. Entonces, esos son algunos de los beneficios que se adquiere a el tener un purificador. Como dice, purifica y además ayuda a mejorar esta agua. Pero vamos ahora sí a la segunda parte. Ya conocemos entonces los beneficios, las cualidades y ahora vamos a la parte de el purificador en sí. La forma de instalarlo, pues uno lo ve así como todo como suelto, todas las partes. Igual voy a ir dejando partes de clips de los videos cuando lo estuve armando. Entonces uno dice, ay, ¿qué es este montón de cosas? O va a ser muy complicado. Para nada es complicado. Está súper claro en el instructivo y las partes van calzando así como por sí solas. Así que no va a haber ningún problema. Se puede instalar súper fácil, súper rápido.
Pero vamos a la tercera parte. Entonces ya tenemos los beneficios, las cualidades, lo que es el purificador y sus partes, y la tercera es, bueno, y la instalación, y la tercera es el cuidado que debemos de tener, porque tiene que tener un mantenimiento, ya que tenemos que limpiarlo adecuadamente. No podemos dejarlo ahí nada más echándole el agua todo el tiempo, porque se puede contaminar. Así que tenemos que sacar algunas de las partes que igual ahí en el instructivo, dependiendo, me imagino que de cada marca, van a decir cuáles son las que hay que sacar, y hay que estarlas limpiando por lo menos, creo que son cada 7 y 10 días, para que más bien no se haga un criadero más bien de bacterias, de microbios, y sea dañino. Entonces tenemos que tener ese cuidado, que tiene que tener un mantenimiento y una limpieza en las fechas correspondientes, para mantener entonces todo en orden. Y lo otro es que el cartucho, por decirlo así, donde están todas las piedras y estos minerales, que voy a dejar acá una fotografía, hay que reemplazarlo también cada cierto tiempo. Por aquellos, y donde lo compran no se lo indican, para activarlo, para renovarlo. Así que por aquello tienen que buscar un lugar donde vendan entonces esa pieza, y nada más se cambia. No estoy segura si son, dependiendo, me imagino que también de cada marca, si es cada 6 meses o un poquito más. Por ahí hay que estarlo reemplazando. Entonces nada más es de tener esos cuidados. Y otra cosa importante es que al inicio, los primeros días, sí les va a saber un poco fea. Así sinceramente, pues a mí el sabor no me gustó, tiene un sabor como extraño, no sé, era un sabor raro. Entonces van a tener en cuenta que al principio sí va a tener un sabor extraño, pero no pasa nada. Ahí se van a ir adaptando, y luego, conforme se va renovando el agua, vas a ver a nada. Es decir, no sabe a nada, no sabe mal, y no tiene un sabor extraño ni nada. Entonces, ¿a qué sabe? A nada. Entonces, pero sí al inicio, los primeros días sí va a ser un poco extraño, para que lo tengan en cuenta también. Bueno, al menos con este purificador, o en mi caso personal. Así que de mi parte les recomiendo un montón. No es así como caro, y además tiene muchísimos beneficios, y nada pierden con intentarlo. Si están también sintiendo que el agua no les sabe bien, que no les está cayendo bien, y están sintiendo algún problemilla de ese tipo, no está de más entonces cambiarla por estos purificadores, y ver qué tal les resulta. Y como les digo, lo que quería era compartir mi experiencia y lo que me estaba pasando, y cómo lo solucioné, por aquello de que a alguien también le interesa, o estaba con la inquietud, con la duda. Aquí hay un 2x1, ya que estoy hablándoles de lo que es el purificador, los beneficios, y además cómo instalarlo. Así que, como siempre les digo, espero que este video les sea de muchísima utilidad, que lo hayan disfrutado un montón, y nos vemos en el próximo video. Chao.